Les contamos a esta hora que el Ministerio de Educación puso sobre la mesa la resolución que fija los topes de aumento en matrículas y pensiones para colegios privados en 2026. La propuesta, abierta a comentarios ciudadanos, también establece reglas claras. Los planteles no podrán exigir marcas específicas en útiles, textos o uniformes escolares. Jessica Gutiérrez. El Ministerio de Educación Nacional publicó para comentario la resolución que regula los aumentos en las tarifas que cobran los colegios privados de preescolar básica y media. La medida, que entraría en vigencia en el año 2026, según el Ministerio, busca equilibrar el poder adquisitivo de las familias con la sostenibilidad de las instituciones y mejorar la calidad educativa. Y es que la norma define que los incrementos dependerán de 5 factores: el IPC anual certificado por el DANE, el índice de permanencia que mide a continuidad, aprobación y retención de estudiantes, la inclusión educativa de personas con discapacidad y la clasificación de cada colegio en los regímenes de libertad regulada, vigilada o controlado. ¿Cómo funcionarían las tablas de incremento? Y es que la resolución establece que las tablas se combinan entre factores y permiten calcular aumento máximo en cada colegio. Por ejemplo, el régimen de libertad regulada con acreditación de calidad, los colegios pueden ampliar el IPC más un punto adicional, que es 1%, un 0,3% extra si incluyen estudiantes con discapacidad, un 2,2% si cumplen con la escala salarial docente y entre 0,16% y 0,5% según el nivel de permanencia de sus estudiantes. Es decir, si un colegio con matrícula de 1 millón de pesos podría subir a 1.120.000 pesos. Y también entrega detalle para cómo aplicaría para el régimen de libertad regulada por autoevaluación, régimen de libertad vigilada y uno muy importante, el régimen controlado, que es el que la Secretaría de Educación define el incremento. Aquí solo se aplicaría el IPC más los porcentajes de inclusión de 0,3%, salarios docentes de 2,2% y permanencia de 0,16%, pero sin puntos adicionales iniciales. Es decir, si una matrícula vale 1 millón de pesos, subiría a 1.110.000. Y por otra parte, el ministerio también indicó que los colegios no podrán imponer marcas ni proveedores de útiles, textos o uniformes, y que en caso de mora solo podrán retener las notas, pero no interrumpir la asistencia a clases ni el derecho a evaluaciones. Asimismo, las instituciones podrán otorgar descuentos siempre que estén registrados en sus reportes financieros. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Jessica. Entre tanto, el abogado de la familia de Valeria Afanador pidió a la Fiscalía imputar cargos a la rectora y profesores del Colegio Gimnasio Campestre en Cajicá, Cundinamarca, tras la muerte de la niña por el presunto delito de homicidio, argumentando graves omisiones. Kalila Peña. Así es, de igual forma la defensa aseguró que continuarán con las 2 líneas de investigación, una por la responsabilidad del colegio por graves omisiones y otra por la responsabilidad de un tercero. Tanto a la rectora como a otros profesores del colegio por las profundas omisiones en este caso que derivaron en el homicidio de Valeria. Y además, también la Fiscalía se ha comprometido a hacer una labor de reconstrucción de los hechos. También la defensa solicitó al ente acusador realizar muestras a los funcionarios del colegio para hallar pruebas que los puedan vincular con la investigación. Es una solicitud probatoria que le estamos haciendo a la Fiscalía. La defensa no descarta que avance la indagación por otro tipo de delitos, tras la alteración de infraestructura que podría comprometer la preservación de la escena y la responsabilidad institucional en los hechos. La Procuraduría abrió pliego de cargos al ex jefe de la Policía Aduanera en Barranquilla por supuestos nexos con Papá Pitufo, quien tuvo un incremento en más de 230 millones en su patrimonio sin tener una justificación al respecto. Vanessa Saldarriaga. Por un presunto incremento injustificado en su patrimonio entre 2022 y 2023, fue abierta una investigación contra el ex jefe de la Policía Aduanera del puerto de Barranquilla, el mayor retirado Royce Javier Díaz Munive, a quien se le asocia con Papá Pitufo, debido a que presuntamente habría colaborado con el zar del contrabando para facilitar el ingreso de numerosos contenedores al país sin el debido registro. Díaz, precisamente, fue retirado de la institución en 2024 tras denuncias internas que se dieron en la policía, donde se le señalaba de pagar hasta 5 millones de pesos por el paso de contenedores en los que no solo había ropa y calzado, sino también piezas de oro y hasta migrantes irregulares. De acuerdo con el ente de control, un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales estableció que el oficial no habría podido justificar más de 230 millones de pesos en 2022 y otros 40 millones de pesos en 2023. Noticia económica, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía le está diciendo al gobierno que está listo para dialogar sobre los retos del sector eléctrico en el país y advierte sobre los riesgos para la próxima subasta de energía. Marcela Peña.
La presidenta de Colgen, Natalia Gutiérrez, se le está diciendo al gobierno nacional que las hidroeléctricas están listas para sentarse con el gobierno a buscar mecanismos que beneficien a los colombianos y sin diferenciar las tecnologías que se utilizan. Acuérdense que en los últimos meses el gobierno ha tomado medidas para restringir el desarrollo de la generación y privilegiar la generación con energía solar y energía eólica. A Colgen le advierte al gobierno que para que la próxima subasta de cargo por confiabilidad sea exitosa y nuevos proyectos comiencen a operar, es necesario revisar e incluso derogar los cambios que ha hecho el gobierno en este mecanismo que pueden desincentivar la participación en esta subasta. Hasta el momento el gobierno ha hecho 2 mesas de trabajo sobre el tema. El partido Cambio Radical denunció a la senadora de esa colectividad, Ana María Castañeda, por haber votado el pasado miércoles en la sesión en la que se eligió a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. El partido señala que Castañeda estaba sancionada y no podía votar. Mateo Piñeros. Una de las muchas polémicas que se dio el pasado miércoles en la sesión del Senado en la que se eligió a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional tenía que ver con los senadores de Cambio Radical Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, quienes habían sido sancionados por su partido y no tenían ni voz ni voto por un año por haberse ausentado de la sesión del pasado 14 de mayo en la que se votó la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Hoy el partido Cambio Radical anunció que había denunciado a la senadora Ana María Castañeda ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal. Lo anterior porque el pasado miércoles y a pesar de la sanción, la senadora votó en la elección. Es importante recordar que poco antes de la votación había quedado sin efecto la medida cautelar del CNE que suspendía la sanción contra Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, y ese es el argumento del partido para decirle a la Corte que sus 2 congresistas no podían votar. En esa sesión, el presidente del Senado, Lidio García, señaló que iba a dejar votar a todos los congresistas presentes, pero que cada uno tenía que hacerse responsable de su voto si eso les llegaba a acarrear alguna consecuencia. Gracias, Mateo. Y entre tanto, los comerciantes de los barrios aledaños a la base aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali van a adelantar mañana sábado un gran bazar. La jornada busca reactivar los ingresos de los propietarios de los establecimientos afectados, recordemos, por ese atentado terrorista con camión bomba registrado el pasado 21 de agosto. Lina Vera. 2 semanas después del ataque con explosivos en inmediaciones de la base aérea de Cali, los comerciantes que día a día levantan sus negocios en la zona se niegan a rendirse. Es por esta razón que buscan alternativas para lograr recuperar todo lo que perdieron en medio de este ataque terrorista. Es que durante este fin de semana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se llevará a cabo una gran maratón de compras para respaldar a quienes hoy más lo necesitan. Escuchemos a los comerciantes. En momentos difíciles como lo que estamos viviendo en Villa Colombia, Fuerza Cali. Nosotros, como institución de formación técnica, no hemos parado y seguiremos adelante con nuestros procesos formativos. Dicen los comerciantes que aunque las pérdidas económicas son evidentes, lo que más pesa es el temor de volver a ser víctimas. El concejal Julián Uzcategui denunció que en Bogotá operan más de 200 bandas criminales sin resultados efectivos por parte de la alcaldía. A esto se suma el déficit de policías que deja a la capital en clara desventaja frente al crimen organizado. Cristian Correa. Desde el Consejo de Bogotá encendieron las alarmas por el deterioro de la seguridad en la capital. El concejal Julián Uzcategui denunció que bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se registra la menor capacidad de respuesta frente al crimen organizado en la última década. El 2024 fue el año más violento de Bogotá de los últimos 10 años, con una cifra de homicidios altísima, cerca de 1.214 homicidios. Y a lo largo del 2025 va mucho peor. Ya se han presentado 744 homicidios, lo que representa un aumento del 9%. Las cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá muestran que en la ciudad operan cerca de 205 grupos delictivos organizados, de los cuales 112 no han sido tocados por las autoridades. Esto implica que más de 1.000 delincuentes estarían delinquiendo sin ningún tipo de presión estatal. Desde el Consejo le están pidiendo acciones urgentes al alcalde de Bogotá para que la administración distrital retome el control de la seguridad y frene el crecimiento de estas estructuras que hoy golpean con fuerza a los bogotanos. Y hay una serie de denuncias sobre unas presuntas irregularidades en los recientes traslados de funcionarios de carrera diplomática, señalando que se estaría violando los principios establecidos en un decreto ley de la República que regula precisamente esta materia. Sergio Barbosa.
Esto tiene que ver con que en lugar de aplicar el principio de alternancia de 4 años en las misiones en el exterior, las autoridades habrían implementado una práctica que permite traslados anuales, según las denuncias. Esto está afectando el desempeño de los funcionarios, pues en ese tiempo apenas comienzan a establecer contactos y en algunos casos a aprender el idioma del país del destino. Actualmente existen cerca de 1.000 cargos diplomáticos, de los cuales apenas un poco más de 400 corresponden a la carrera. La fuente consultada señala que lo que antes era una excepción nombrar personal por necesidad del servicio, ahora se convirtió en una costumbre que ha deteriorado a la gestión en el exterior. Aquí en Blue Radio consultamos al abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien aseguró que esta situación provoca un daño muy grande al erario público. Ese principio fue implementado para que desde la óptica en que crearon ese decreto ley se mantuviera una rosca de por vida en el poder y en el servicio diplomático y consular. Y es que según las denuncias, solo estos meses en traslados y despidos se habrían supuestamente gastado más de 5.000 millones de pesos. Y fue capturado alias Cartulina, el criminal de las disidencias de las FARC, al mando de alias Calarcá, que coordinó el atentado contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del Guaviare. Felipe García. Pues en las últimas horas fue capturado en San José del Guaviare Manuel Cantuni Arias, alias Cartulina, señalado de coordinar el atentado sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa. Recordemos, ocurrió el pasado 5 de julio en ese municipio. Según las investigaciones, alias Cartulina actuaba como articulador criminal del bloque Jorge Suárez Briceño, estructura de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá. Según los reportes, habría sido el responsable este hombre de contratar al sicario, además de proporcionar la motocicleta y el arma utilizados en este ataque. El periodista Chicangana y su esposa resultaron gravemente heridos tras recibir varios impactos de bala en plena vía pública. El director de la policía, el general Carlos Triana, destacó que esta captura representa un avance decisivo contra las estructuras criminales que atentan contra la libertad de prensa y la vida de los ciudadanos. Dijo además que este sujeto no solo planeó el atentado contra el periodista, sino que también pretendía seguir ejecutando órdenes criminales al servicio de las disidencias. Y cerramos con noticia positiva. Bucaramanga comienza hoy su Feria Bonita, muchas actividades en 10 días de fiesta. Julián Mejía. Bucaramanga ya está en modo feria. Desde hoy y hasta el 15 de septiembre la ciudad está llena de eventos culturales, conciertos y mucha comida. Se calculan 70 actividades para realizar durante estos 10 días de Feria Bonita, donde esperan moverse más de 90.000 millones de pesos. Laura Patiño es la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Este año pues esperamos superar, por supuesto, esta venta que también se genera, y por eso le hemos querido dar fuerza con todos esos 77 organizadores. Este sábado 6 de agosto será el superconcierto en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Otros eventos destacados que se realizarán durante la Feria Bonita son el desfile de autos clásicos y antiguos, acompañado del desfile de motos de alto cilindraje, el Festival de Arte Urbano de Bucaramanga, el Festival de Tatuajes, entre otros. La noticia internacional. En el mundo, en el día 700 de guerra, el ministro de Defensa israelí Israel Katz advirtió que se están abriendo las puertas del infierno en la franja de Gaza y amenazó con intensificar los ataques hasta que el grupo terrorista Hamas se rinda. La actividad de las fuerzas de defensa de Israel aumentará hasta que los asesinos y violadores de Hamas acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, la liberación de todos los rehenes y el desarme o sean destruidos. Eso fue lo que escribió en la red social X. El mensaje incluye una orden de desalojo para un edificio calificado como terrorista, identificado por el ejército israelí como la Torre Mustaja, en el oeste de Ciudad de Gaza. Minutos después, se puede observar a ese edificio cómo fue alcanzado por varios misiles. Por su parte, los terroristas de Hamas divulgaron un video en el que aparecen 2 de los rehenes vivos que permanecen en la franja. Se calcula que hay todavía unos 20 con vida allí en la franja. Esta muestra de vida de los cautivos se produce horas después de que el ejército de Israel asegurara que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza tras varias semanas con intensa actividad militar en la zona. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde el Principado de Asturias en España, donde llegó hoy la etapa número 13 de la Vuelta a España. El ascenso al Angliru fue el escenario para la batalla entre Joao Almeida y Jonas Vingegaard, que dieron un mano a mano espectacular en la llegada al puerto mítico de montaña en la carrera española. Almeida se quedó con la victoria de etapa, Vingegaard fue segundo y Hindley entró en la tercera posición de la etapa a 28 segundos. El mejor colombiano en la jornada fue Harold Tejada y Egan Bernal llegó en el puesto 16 y mantiene su puesto 12 en clasificación general. En la clasificación, Vingegaard gana la vuelta por solo 46 segundos sobre Almeida, Pidcock es tercero a 2:18 y mañana hay más montaña. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales.
La imagen del momento en redes sociales es la fotografía de James Rodríguez una vez terminado el partido ante Bolivia. El 10 se sentó solo en el centro del campo del Estadio Metropolitano de Barranquilla durante aproximadamente 10 minutos. Con la emotiva imagen en la que se ve reflexivo, la hinchada no para de preguntarse si esto representó una despedida a lo que podría ser el último juego de eliminatoria en la cancha que lo vio brillar durante su carrera por la tricolor. Recordemos que con su gol en el partido frente a Bolivia, James se ratificó como el máximo anotador de la selección en eliminatorias, convirtiéndose en un jugador histórico. Esta imagen y más tendencias en blurradio.com.